Módulo 01, listas de datos. Video 0101, analizando la información. En este vídeo aprenderemos a analizar el ejemplo a estudiar, obtener los archivos necesarios para las prácticas, aprender a previsualizar el contenido de los archivos entregados, unir datos en un nuevo libro, analizar una base de datos simple en Excel, conocer la vista formulario de datos, aplicar algunas mejoras visuales en la hoja de cálculo. Analizar el ejemplo a estudiar. Para este primer módulo, comenzamos comentando que se va a trabajar con una empresa que vende productos de juguetería llamada Juguetón, con sede en Madrid. Esta empresa ficticia, que vende en toda la geografía nacional, posee una serie de comerciales que visitan tiendas de juguetes y que realizan los pedidos a la compañía. Dicho esto, se presenta la hoja de la muestra en donde se observa el trabajo final tal y como tiene que quedar en su totalidad. Esta información corresponde a las ventas realizadas en los 2 semestres del año 2019 y que se compone de multitud de columnas, algunas fijas y otras calculadas. Así pues, este será el modelo a seguir. No debemos olvidar que para estas prácticas la hoja se compone de líneas de pedido, registros, y que en muchos casos un pedido realizado por un cliente podrá tener varias líneas, tal y como se observa para el pedido 001. Este pedido abarca 5 líneas de información. Veamos los datos que lo componen. He aquí los datos del pedido número 4 y su composición interna. Por supuesto, hay pedidos de una sola línea y, como se ha comentado, otros pedidos pueden tener varias. Es decir, este trabajo está muy orientado a clientes y sus líneas de productos adquiridos. Hay que tener en cuenta que esta columna indica si el pedido ha sido cobrado o devuelto, ya que esta hoja implica un control total de la misma bajo esta situación. Y para finalizar de mostrar el modelo a seguir, en la parte inferior existirán unos resúmenes generales tanto de costes como de ventas que se irán desarrollando a lo largo del presente módulo. Así pues, comenzamos. Obtener los archivos necesarios para las prácticas. Partimos de la base que tenemos nuestro Excel instalado en el equipo y que desde el escritorio necesitamos llegar a la carpeta documentos de nuestro ordenador. Para abrir el explorador de Windows, vamos a pulsar la secuencia de teclas mostrada que nos conducirá a esa carpeta. Una vez allí y mostrando los grupos de iconos de la pestaña de inicio, localizamos y hacemos clic en el icono Nueva carpeta para crear un espacio de trabajo para el curso. A esta carpeta le asignaremos el nombre especificado y, creada esta, accederemos a ella. Las iniciales finales corresponden a su primer y segundo apellido, además de su nombre de pila. Accedamos a la carpeta creada. Una vez allí, deberemos conseguir el archivo zip especificado, el cual se puede descargar directamente en la zona documental del vídeo o pedir vía mail a la dirección mostrada. Una vez obtenido el archivo zip para estas primeras prácticas, se deberá pulsar el botón derecho del ratón sobre el mismo para, en el menú contextual, seleccionar la opción correspondiente para su extracción. Entonces ya se aprecia la carpeta de trabajo para este primer módulo y que al acceder se visualizan 3 archivos, existiendo 2 libros de Excel y un tercero en formato PDF, de los cuales hablaremos a posteriori. Aprender a previsualizar el contenido de los archivos.
En el explorador de Windows se aprecia una amplia zona a la derecha vacía. Pues bien, accediendo a la etiqueta Vista, existe el grupo Paneles con 3 opciones, iconos, siendo de interés la nombrada como Panel de Vista Previa. Si hacemos clic en dicho icono, ahora existe un pequeño cambio en esa zona derecha, indicativo de que se deberá seleccionar un archivo para ver una previsualización sin necesidad de abrirlo. Pero ahora, al haber seleccionado el documento PDF, se observa una previsualización del mismo tal y como se aprecia. Este archivo será una excelente guía para las prácticas a realizar. Haciendo clic en este primer libro de Excel y esperando unos breves instantes, se observa su contenido en esta zona. En él se aprecia una hoja rotulada como datos del primer semestre de dicho año, donde en la primera fila se nombran las columnas y si se navega hacia la derecha se mostrará el resto de información existente, de la cual se hablará ampliamente más adelante. Navegamos por la hoja para contemplar la ingente cantidad de datos existente. Obsérvese cómo en dicha hoja se muestra el último registro correspondiente a una última fecha de ese semestre. Y si ahora se hace clic en el libro de Excel correspondiente al segundo semestre del año, contemplamos los datos para ese periodo de tiempo. Se entiende que ambos libros tienen la misma estructura geográfica en cuanto a sus columnas se refiere. Es decir, ambos libros nos los entregan divididos al finalizar el año y nuestra misión es obtener la máxima información una vez unidos en un nuevo libro de Excel. Observamos ahora las últimas líneas de los pedidos correspondientes a las fechas finales del año. Si volvemos a realizar un clic en el icono Panel de Vista Previa, se desactiva esta propiedad y el explorador de Windows no muestra ninguna información en esta zona derecha. Unir datos en un nuevo libro. En el propio explorador de Windows y en la carpeta actual para este primer módulo, se pulsará el botón derecho del ratón para acceder a un menú contextual en donde visualizaremos la opción Nuevo y que nos desplegará un submenú. En él deberemos visualizar y hacer clic en la opción rotulada como se indica para llevar a cabo la creación de un nuevo libro de trabajo bajo Excel. Entonces cambiaremos lo que ofrece Excel por el nombre que se muestra escribiéndolo correctamente en el explorador de Windows. Se terminará esta acción pulsando Enter para conseguir su creación. Ahora se deberán seleccionar los 3 libros de Excel y se pulsará Enter para abrirlos en pantalla. Una vez abiertos, se verá solamente uno de ellos ocupando todo el espacio, pero en la etiqueta Vista de Excel, si se hace clic en el icono mostrado, entonces aparecerá un cuadro de diálogo en donde la primera opción llamada Mosaico es la que nos interesa y que está por defecto seleccionada. Sin más, y haciendo clic en el botón Aceptar, por arte de magia se organizan los 3 libros en pantalla, pudiéndolos visualizar sin problemas. He aquí sus nombres. Para obtener un poco más de espacio en los 3 libros, vamos a esconder las cintas de opciones en cada uno de ellos simplemente haciendo doble clic en cualquiera de sus etiquetas tal y como se muestra en el ejemplo. La intención es volcar la información de los libros de los semestres en el nuevo libro creado hace unos instantes. Como no sabemos hacerlo de otra manera, ya que estamos empezando a trabajar con datos muy primitivamente, se utilizará el típico copia-pega de toda la vida. Más adelante veremos metodologías muy sofisticadas para conseguir el mismo efecto, pero de manera muy profesional. Copiada ya la primera hoja, nos situamos al final de la misma a la espera de, a continuación, seleccionar los datos del libro del segundo semestre, copiarlos y pegarlos a continuación de la última celda de la hoja del libro, año 2019, resumen ventas, incluyendo su primera línea de título. Aprovechamos para aplicar un color de fondo amarillo a la primera celda de la fila mostrada para tenerla en cuenta más adelante. A continuación, nos situaremos en la celda A1 de este libro. Seleccionamos en este punto toda la hoja de cálculo haciendo clic en esta exclusiva zona de la hoja actual.
Esto se hará para, a continuación, optimizar los datos respecto a sus columnas y mejorar la presentación. Si fuera necesario, se navegará por la hoja y se revisará a conciencia su aspecto para que visualmente aparezca perfecta. Cuando visualicemos la marca amarilla que se realizó con anterioridad, se deberá seleccionar dicha fila y comprobar las fechas de los pedidos, ya que ahí están los datos finales del primer semestre y los iniciales del segundo semestre. Se deberá eliminar dicha fila ya que no tiene ningún interés. Es más, no interesa para nada en la consecución de nuestros objetivos. Y ya que esta hoja tiene una gran cantidad de información, sería interesante no perder de vista la primera fila. Para ello, nos situaremos en la celda A2 y en la etiqueta Vista se localizará y se desplegará la opción Inmovilizar, en donde nos interesa hacer clic en la opción Inmovilizar fila superior. De esta manera, al navegar hacia abajo, no se perderá de vista el encabezado de la primera fila donde están los títulos de las columnas. Aprovechamos también para cambiar el nombre de la hoja especificando el nombre expuesto. Y puestos ya, guardaremos los cambios realizados en el libro actual y cerraremos todos los libros abiertos en Excel. Analizar una base de datos simple en Excel. En nuestro ejemplo, estamos trabajando con simples bases de datos planas en Excel, de ahí su prefijo en estos dos libros. Pero realmente, ¿cuál sería la definición de una base de datos? Una base de datos simple creada en Excel contiene toda la información sobre un tema en una sola tabla. Llamaríamos así al conjunto de registros agrupados en un archivo informático que debería tener una estructura homogénea bajo una forma de ordenamiento, siendo Excel una fantástica herramienta para el almacenamiento de datos, aunque MS Access es la ideal, se mire como se mire. Para las bases de datos en Excel se hacen generalmente tablas en cada hoja electrónica. En la primera fila aparecen los nombres de campo que no dejan de ser los títulos o encabezados de las columnas. Y recordamos que cada fila de esta organización se le denomina registro. Y cada columna tiene un nombre de campo. Tal y como se ha comentado anteriormente, podría darse el caso de que varios registros correspondan a un solo pedido. Por supuesto, hay pedidos de una sola línea únicamente tal cual. Aquí se aprecia otro pedido con varias líneas de venta. Se entiende que en cada celda existe un dato que tiene correspondencia con su valor de columna o campo y además dicho dato se puede repetir varias veces en la columna teniendo en cuenta la tipología de esta base de datos. Sin embargo, se puede utilizar como una base de datos simple que cumple con los requisitos de administración de datos. No obstante, veremos que Excel tiene herramientas para combinar datos como Power Pivot y Power Query que se verán más adelante en el presente curso. Conocer la vista formulario de datos. Como se aprecia, nuestra lista o base de datos plana posee muchos registros, tal y como se ve reduciendo el zoom en la hoja. Para modificar o introducir nuevos datos en la lista, podemos teclear directamente los nuevos valores sobre la lista o bien podemos utilizar un formulario de datos. Esta segunda opción viene muy bien sobre todo si la lista es muy grande. Entonces, si se desea, se puede activar lo que se llama formulario, que es una herramienta para ver los datos de la lista de manera más cómoda.
Dicho icono generalmente suele aparecer cuando se activa en la barra de herramientas de acceso rápido, pero si no está presente lo deberemos activar. Para ello, en el desplegable correspondiente se hará clic en la opción que se muestra. Aparecerá entonces un cuadro de diálogo en donde hay 3 zonas, siendo de interés de momento la zona central. Observemos cómo está seleccionada por defecto la opción barra de herramientas de acceso rápido. Ya en la zona central se aprecia como en este área en el desplegable está por defecto la opción comandos más utilizados, y si navegamos por la lista para localizar la palabra formulario veremos que esta no existe. No olvidemos el orden alfabético de esta organización. Si desplegamos la lista superior y seleccionamos ahora la opción comandos que no están en la lista de opciones y navegamos por las opciones mostradas, ahora sí quedaremos con el comando formulario. Haremos clic en él y seguidamente, para añadirlo a la barra de herramientas de acceso rápido, localizaremos y haremos clic en el botón Agregar. Veremos cómo ahora ya está situado en la personalización de dicha barra. Aceptamos este cambio y de regreso a la hoja de cálculo ya se aprecia el icono de formulario situado en la barra de herramientas de acceso rápido. Para activar el formulario de datos tenemos que situarnos en cualquier celda de la lista para que esté activa y al hacer clic en el icono situado en la barra de herramientas de acceso rápido se muestra el formulario. En él aparecen los campos de la primera fila y unos cuadros de texto al lado para completar la información, más una lista de botones en la parte derecha del formulario para interactuar con él. Tenemos el botón nuevo para crear un nuevo registro nuevo y el botón eliminar se utilizará para borrar un registro de la lista. Con el botón restaurar se podrán deshacer los cambios realizados. Mediante los botones buscar anterior y buscar siguiente podremos desplazarnos a dichos registros. Al hacer clic en el botón criterios se podrán realizar filtros de búsqueda, siendo el botón cerrar ideal para abandonar el formulario. No hay que olvidar que existe una barra de desplazamiento vertical con sus flechas y botón correspondiente para que al hacer clic en cualquiera de estos objetos nos muestre sucesivamente registros de la lista avanzando o retrocediendo por la base de datos plana. Curiosa es la información que aparece por encima de estos botones cuyas cifras nos confirman en qué registro estamos del total de registros de la tabla. Tal y como se nos presenta el formulario, se aprecia de un vistazo y de forma cómoda la información de cada línea de registros. Todavía no se aprecia ningún campo calculado, como veremos en próximas prácticas con formularios. Utilizamos el botón central de desplazamiento para avanzar o retroceder por la información de nuestra base de datos plana. Aplicar algunas mejoras visuales a la hoja de cálculo. Hemos posicionado en pantalla los dos archivos que se muestran con la finalidad de mejorar visualmente algunas columnas de la lista de datos de Excel de acuerdo con el PDF entregado. Se comenzará insertando una nueva columna a la izquierda de los datos que será ideal para controlar el número de registros bajo el nombre num orden. En ella comenzamos con la serie mostrada y al rellenar se observa la generación consecutiva numeral. Aprovechamos para aplicar un color, formatear con negrita y centrar los datos obtenidos en dicha columna. Seleccionamos ahora los datos de la columna num pedido mediante el atajo de teclado expuesto para seleccionar todos los datos de la misma y le aplicamos negrita y color rojo para destacar del resto de la información existente. A los datos de la columna de la fecha pedido le aplicamos negrita y color verde.
En este punto, seleccionamos la primera fila donde están los nombres de los campos y aprovechamos para cambiar el color de fondo de la misma con el color rojo oscuro de fondo con los textos en blanco y en negrita. A continuación, y observando el documento PDF entregado como guía, cambiamos los colores de fondo a los titulares de columnas Cantidad pedido, PC unitario y PV unitario. Realizados estos ajustes cosméticos, aprovechamos para guardar los cambios generados. Y poco más por el presente vídeo. Nos vemos en los siguientes. Gracias por su atención y saludos cordiales.